Bienvenidos a este curso en Centro Cristiano Tizayuca. Les damos la más cordial bienvenida. Recuerden que estamos en el curso bíblico A, en el tema número 8, y el día de hoy nos toca ver discipulado. Es tan importante en nuestra vida espiritual, no solamente el conocer de Dios, sino enseñar a otros de Dios. Dice su palabra que de lo que recibimos de gracia, lo demos de gracia. El día de hoy yo quiero compartir esto porque muchas veces en nuestro caminar cristiano solamente a veces nos conformamos o lo que hacemos es recibir al Señor y vivir solamente el día a día, pero nos hace falta la instrucción del Señor. El Señor nos dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio y enseñarles todas mis enseñanzas. Yo el día de hoy quiero que hagas una pequeña oración conmigo. Vamos a pedir al Señor que nos dé ese poder, esa autoridad para poder buscarle, para poder enseñar a otros de lo que hemos recibido y que la palabra de Dios se extienda por toda la tierra. Acompáñame a esta pequeña oración. Padre, el día de hoy venimos delante de ti y pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de poder, Señor. Gracias porque tú nos vas a enseñar el día de hoy la misión, tu voluntad para que instruyamos a otros en el conocimiento de tu palabra y podamos vivir para ti. Y Señor, que todo el mundo sea lleno del conocimiento de tu gloria. Te amamos, te damos gracias y danos ese denuedo, ese poder para ser tus discípulos y Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy el tema se llama discipulado. Pero para entender el discipulado necesitamos dos factores. Uno, necesitamos un mentor y otro, necesitamos un discípulo. ¿Qué es un mentor? Yo quisiera entrar con esa parte de qué es un mentor. Y un mentor es el que tiene la sabiduría para identificar a líderes, aquellos que dicen, esta persona está siendo llamada de parte de Dios, tiene estos talentos, tiene estos dones, tiene estas virtudes, tiene estas características para el reino de Dios. Es que también son aquellas personas que descubren el potencial. Tú tal vez no lo ves, porque tú no puedes tal vez ver ese mundo espiritual, pero esta persona dice, es que esta persona tiene un llamado de parte de Dios y además él empieza a desarrollar ese don, ese talento que Dios te dio, pues para que ese potencial llegue a su máximo, por decirlo de alguna manera, y tú puedas compartir al Señor. El anhelo también de esta persona es reproducirse en él para que pues sea formado, enviado y multiplicado en otras personas. Algo bien importante, recuerda que todo lo que hacemos no lo hacemos por Él y para Él. Es importante esta parte. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, es un pupilo, es uno que sigue detrás, es uno que imita, es un seguidor. Por eso los discípulos seguían continuamente a Jesús. Lo que hacían ellos era estar pegados a Él para aprender de primera mano lo que Él hacía, lo que Él decía, cómo lo decía, a dónde iba. Él, en ese momento, pues los discípulos estaban constantemente atrás de Jesús. Cuando ellos reciben el llamado, cuando ellos reciben, pues están plenamente al pendiente de lo que su Señor hacía, de lo que su maestro enseñaba. Por eso es bien importante que tú y yo aprendamos de Jesús. Esto también significa que estaban al amparo, al cobijo del maestro. Aquí, pues nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es estar bajo la cobertura de alguien para que esa persona nos instruya en las verdades de Dios. Ahora, él pues está aprendiendo y se está adiestrando a través del mentor con el fin de desarrollar el potencial que se está viendo en él. Entonces es bien importante. Algo que tú tienes que hacer es alcanzar pues realmente tu nivel. Esa parte que la tienes que desarrollar para alcanzar. Un escritor decía de esta manera, un árbol crece lo más que puede crecer, pero a veces los seres humanos nos limitamos, ponemos tapas, ponemos pretextos, ponemos cosas que pueden estar deteniéndonos. Tal vez es que no soy tan bueno, pero yo quién soy, es que he hecho cosas muy malas. Recuerda, el que llegó a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso yo creo que la misión importante es que nos mandó Jesús a hacer. Dice el libro de Mateo capítulo 28, versículo del 18 y 19. Acompáñame por favor. Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. ¿Ya lo tienes? Te voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado,
Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces no solamente hay que predicar de Jesús, sino que hay que instruir a las personas que les hablamos de Jesús, de las verdades de Dios. Es importante porque de repente pensamos que solamente con llevarnos a la iglesia es suficiente. No, tú lo que tienes que hacer es que constantemente tú tienes que motivarlo, tienes que instruirlo, tienes que llevarlo a ese lugar. Es como el bebé recién nacido, tú no lo dejas al descuido, bueno, que se atienda, no. Tú lo acercas, tú lo apapachas, tú lo instruyes, tú lo amas, tú lo proteges. Y entonces es una manera de guiar a otro discípulo, pues dice su palabra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Ahora, lo más importante es hacer discípulos de Jesús. ¿Por qué de Jesús? Porque Él es el que nos salvó, porque Él es el que nos dio la vida, porque Él es el que nos restauró. Ahora, es importante porque de repente dicen las personas, bueno, pero es que yo no tengo la capacidad de enseñar a otros, es que me ha sido difícil, pero el siguiente punto es cómo discipular a otros, porque lo importante es, bueno, pastor, usted me está diciendo que tengo que instruir, que tengo que enseñar, ¿cómo lo hago? Mira, hay un dicho que se refiere al éxito y dice, éxito sin sucesor es un fracaso. Realmente tú y yo tenemos que provocar en otros que vivan para Jesús. Si no lo logramos, entonces pues realmente nuestra vida no está siendo productiva. Tú y yo tenemos que alcanzar el nivel que Dios quiere. Por muchos años la iglesia de Jesús ha sido pues carente de mentores, de esas personas que están en el cuidado. Oye, una llamadita, ¿cómo estás? Oye, te puedo ayudar en algo. Oye, ¿entendiste la palabra? Vamos a orar juntos. No, pues quién sabe qué sea orar. Bueno, pues dentro de las enseñanzas enseñamos a la gente qué es la oración, qué es la palabra de Dios, qué es la escritura, la Biblia como palabra, la Biblia como libro. Vemos los bautizos, la resurrección de los muertos, vemos imposición de manos, enseñamos de poco en poco lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Entonces es bien importante. ¿Por qué? Pues porque el mentor pues va discipulando y esto pues hasta llegar a todas las naciones. A mí me encanta una historia que alguien contó y dice que esta persona, Dios le llama, le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a hacer discípulos. Entonces él pues a la manera que pues en aquel entonces lo estaban discipulando, pues él recibe el llamado y va de casa en casa y pues de repente gente adulta, jóvenes, niños. Y entonces yo me acuerdo que dice la historia que en ese momento pues él recibe el llamado de parte de Dios y dice, algún día vas a predicar a una gran multitud. Pero esa persona iba tocando de puerta en puerta, pues cuando iba, ¿verdad? Pero dice que pasaron años y de repente llega un evangelista, un pastor joven que llenaba estadios. Y entonces en ese momento pues dice, bueno, recibe una invitación, le dicen, te queremos invitar a esta campaña, queremos que estés con nosotros, sabemos que eres un evangelista. Gloria a Dios, pues va y de repente ve a ese joven y empieza a enseñar, que alguien le instruyó, que alguien le llevó la palabra a su casa, que alguien pues lo cobijó, le dio las cosas que él necesitaba. Y entonces dice, el día de hoy yo quiero honrar a esta persona. Y esta persona era ese hombre que tocó un día su puerta y pues se cumplió también la promesa de Dios porque pudo compartirle a una gran multitud. Tú no sabes lo que Dios va a hacer a través de ti, de tu testimonio, del llamado que te está haciendo, que vas a impactar la vida de muchas personas. Lo importante es pues, que tenemos que discipularles, tenemos que enseñarles las bases. Ahora, ¿cuáles son las razones porque no nos hemos reproducido en otros? Muchos, pues por la ignorancia. ¿Por qué por la ignorancia? No saben discipular ni se han interesado en hacerlo. Bueno, yo ya recibí al Señor Jesús, yo ya soy salvo, mi casa, mi familia, entonces vámonos todos los domingos a la iglesia y han ignorado la instrucción del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces es importante, a un Dios, tal vez aunque tú no lo quieras, la gente te pregunta, oye, es que, ¿qué te pasó? Antes eras así, de esta manera, de aquella. Sí, pero lo que va haciendo Jesús es que va preparando tu corazón para que seas un testimonio, como dice su palabra, que seamos cartas abiertas para otros. Y entonces lo que Jesús hace, pues es que, aunque tú lo ignores, Él te da la capacidad de compartir con otros lo que Él ha hecho en tu vida. Es importante entonces pues prepararnos, indagar el cómo hacerlo y pues bueno, pues multiplicarnos, ya no seamos ignorantes. Dice su palabra, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y si es que no estamos logrando instruir a otros es por falta de instrucción. La segunda cosa que a veces pasa o por la que no se evangeliza es por la inseguridad. Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tal si me sale mal? ¿Qué tal? Mira,
Dice la palabra que el Espíritu Santo nos fue dado para recordarnos todas las cosas. ¿Qué podemos hacer? Un plan de seguimiento. Vamos a enseñar de la salvación que reciban al Señor Jesús. Vamos a enseñar a orar. Vamos a enseñar a leer la palabra. Vamos a enseñar a interceder. Y con esas 4 cositas tal vez para ti muy sencillas o para mí muy sencillas, la palabra va a ir fluyendo. Y vamos a ver un poquito más adelante que hay 2 tipos de discipulado. Y tal vez puedas encontrar en ello pues la solución de lo que tú estás haciendo. Entonces recuerda, pues muchos no comparten por la inseguridad, bueno, la falta de identidad, el sentirse inseguros en sus dones. Dice la palabra que Él nos quitó el espíritu de temor y nos dio poder, dominio propio. Entonces yo te animo a que el día de hoy te levantes, te acerques a tu pastor, te acerques a un mentor, te acerques con alguien mayor en Cristo para que esa persona te empiece a instruir en la palabra. Ahora es bien importante, yo no sé si te ha pasado, yo cuando llegué a la palabra de repente decía, bueno, es que pues la enseñanza y lo anotaba en cualquier parte. Yo creo que tenemos que ser ordenados, que tenemos que llevar un seguimiento, lleva un cuaderno, haz todas tus anotaciones, aún toma este curso como base y empieza a instruir a otros de lo poco que has aprendido, de lo mucho que has aprendido, comparte, multiplica. ¿Qué? Multiplícate para que otros conozcan a Jesús. La tercera cosa es la inmadurez. ¿Por qué la inmadurez? Pues que carece de un nivel espiritual, se quedó a un cierto nivel, no quiere exponerse más o crecer más. A causa de esto, pues la persona piensa que los dones o talentos, pues tal vez se siente amenazado. Dice, yo no puedo compartir lo que tengo porque qué tal si se me acaba. Mira, los dones son del Señor. Todo don perfecto, toda buena dádiva proviene de lo alto. Significa que es de Él y es para Él. Entonces lo importante es que tú te multipliques en otros, tú te desarrolles en otros para que muchos conozcan de Jesús. Es como esta historia que contamos anteriormente, que tal vez tu vida impacte a otro y ese otro pues llega a donde tú no has podido llegar. Es bien importante. Otro es la falta de identidad. ¿Por qué? Pues es que no conocemos quiénes somos en Dios, que Dios está en nosotros, que Dios va a hacer la obra, que Dios nos va a ocupar a nosotros. También es como conocer claramente el llamado que tú tienes de Dios, donde Dios te dice, ve ya, no, Señor, es que tengo miedo. Mira, tú tienes una identidad de hijo. Antes éramos pecadores y tal vez seguiremos fallando. Dice la palabra que ahora tenemos una nueva imagen. Dice, y revestidos del nuevo hombre creado según Cristo. ¡Wow! Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos pues tomar esa identidad que somos hijos de Dios, que Dios nos ha dado los dones, los talentos para poder desarrollar su palabra en nosotros y poderla instruir en otros. Es bien importante, por favor. Otra es la falta de corazón de un padre. Un padre se preocupa por otros. Es importante, tal vez una característica que no hemos desarrollado como mentores es preocuparnos por las ovejas, preocuparnos por aquellos que están en necesidad. Es importante, ¿sabes? Porque de repente, pues, solamente pues somos como aquellos que tienen hijos y los dejan, los abandonan, aún como en la parte espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues instruir a esta persona que estamos llevando a los pies de Cristo hasta que veamos que ya está firme, que está siendo restaurada, que ya tomó sus cursos, que se congrega constantemente, que sirve al Señor. Pero el que sirva, y es como los hijos, cuando los hijos se casan tal vez, no dejan de ser tus hijos y no estás al pendiente de cuáles son sus necesidades posteriores. Tal vez un consejo, tal vez invitarlos a comer, tal vez instruirlos en algo nuevo que tú aprendiste. Es bien importante esta parte porque eso nos va a dar unos buenos resultados. Uno de los grandes problemas en la iglesia de hoy es la falta de verdaderos padres espirituales. Y como resultado de esto, pues es la falta de discípulos. Muchos se sienten defraudados, tal vez muchos se sienten lastimados en su corazón, pero lo más importante, recuerda, tenemos que enseñar a la gente a depender de Cristo. Sí, un verdadero discípulo lo que hace es poner en el corazón del nuevo discípulo que su mirada está en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús nunca falla, porque Jesús nunca miente, porque Jesús está siempre ahí 24/7 con nosotros. Es bien importante. Amén. Ahora, se puede discipular de 2 maneras, como lo mencionábamos al principio. Una de ellas es un discipulado de vista y de palabras. ¿Por qué? Porque hay gente
que de repente solamente ve las conferencias, no se reúne en ningún lugar, pero Dios le empieza a hablar, se empieza a manifestar en él y pues tal vez aprende y eso que aprende lo desarrolla, es como algo que Dios ha puesto en él y empieza a crecer, empieza a multiplicarse, dice pues es que yo no estoy haciendo nada, solamente pues estoy escuchando la palabra y dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Este tipo de discipulado es donde la persona ven un modelo de mentor y lo siguen, oyen lo que dice y lo aplican. Wow, entonces podría decir, bueno, ¿y cómo? Pues solamente tal vez donde ellos están no hay una iglesia, pero tal vez tienen internet y están recibiendo la instrucción y esa instrucción está quedando guardada en su corazón y lo que está haciendo tal vez con sus apuntes, Dios se revela a él y le da citas bíblicas, le da nuevos ejemplos y empieza a compartir lo que Dios está haciendo en él. Y qué padre, porque yo me acuerdo que una de las cosas que le emocionaba a nuestro pastor y le emociona a nuestro pastor es que dice, yo lo que quiero es un día verlos a ustedes sirviendo al Señor con más fuerza, con más pasión, con más amor que yo. ¿Por qué? Porque lo que hice entonces fue hacer adoradores para el Padre, servidores, que adoren en espíritu y en verdad. Entonces yo te invito a que lo que tú busques es que Jesús sea manifestado en la vida de los demás y que ellos puedan hacer lo que tú estás haciendo y aún mejor. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Y harán cosas mayores en mi nombre. ¡Wow! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar al Señor, amarle. Y quiero contarte una historia. Viene en Lucas capítulo 9, versículo 38 al 40, donde se vive algo similar en esta área. Lucas capítulo 9, versículo 38 al 40, por favor. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. ¿Qué hacía? Pues estaba echando fuera demonios. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. ¿Qué dice? Los que creen en mi nombre. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibas porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces tal vez hay gente que dice, pues este miedo ni a una iglesia no se congrega con nosotros. No, pero la palabra es viva y es eficaz. Y entonces, ¿qué hace? La palabra cambia vidas, cambia todo el entorno. Entonces, ¿qué es lo que necesita Jesús? Pues tal vez le puede pasar como cuando Aquila y Priscila recibieron del Señor y entonces fueron con Apolos y le enseñaron y le instruyeron en toda justicia. Y entonces lo mismo va a pasar. Tal vez esta persona pues lo está haciendo de una manera monótona, lo aprendió y lo está dando y lo que se está viviendo en él, lo que dice la palabra, lo que hemos recibido de gracia, démoslo de gracia. Ahora es bien importante. Es el segundo discipulado es un discipulado a través de las relaciones. ¿Por qué a través de las relaciones? En ese discipulado donde se traen personas bajo las alas del mentor, están bajo la cobertura, bajo el cuidado, están aprendiendo al día a día, están preguntando qué se hace, cómo se hace, qué está provocando todo esto. Ahora, en este discipulado el mentor les da todo lo que tiene y abre su corazón desarrollando una relación cercana con ellos, como fue el caso de Jesús con Juan. Dice el libro de Juan capítulo 13, versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, ¿quién es? Para tener esa relación tan cercana fue que esta persona le podía preguntar tal vez cualquier cosa. Señor, yo no entendí. Oye, Padre, ¿cómo lo haces? Oye, Jesús, ¿cómo tienes esa relación con Dios? Bueno, es una persona que está preguntando, que se siente atendida, que se sienta cuidada, porque está plenamente al lado de él. Está aprendiendo de primera mano, está aprendiendo lo mejor de él. Y él abre su corazón. Si tú te acuerdas, los discípulos estuvieron con Jesús algunos años y eso provocó que vieran de primera mano, que escucharan de propia voz lo que Jesús hacía, cómo lo hacía, de quién dependía en cada momento, cómo se acercaba al Padre, cómo amaba al Señor. Entonces es bien importante. Ahora, ya que por fin descubrimos que nos quitamos ese temor, esas cosas que estaban ahí con nosotros, dice la palabra, despojados del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, de miedo, de temor, de inseguridad, de falta de crecimiento. Pues bueno, tenemos que aprender, como dijimos, a tener esa identidad en Cristo y empezar a hablar de Él. Ahora, es importante, ¿qué cosas debemos de enseñar a los discípulos? ¿Qué cosas son correctas para instruirlas y para que estos discípulos al final del día se multipliquen en otros y la palabra de Dios llene la tierra? Bueno,
Primero son los fundamentos cristianos. Una de las razones por las cuales las personas no continúan en el discipulado es por la clase de fundamentos que tienen. Dice la palabra que Cristo es la roca y Él es el fundamento que echaron los edificadores. ¿En quién tengo que construir? En Cristo. El amor, el perdón, el arrepentimiento, bautizos, la palabra de Dios, la oración, la intercesión. Tengo que poner mi fundamento en Dios, la fe. ¿Por qué? Porque aunque vengan fuertes vientos, tormentas, ríos, no se va a caer. Pero ¿qué pasa si mi fundamento es débil? O puse mi casa sobre la arena, como dice la palabra, dice que vendrán las mismas cosas y habrá una gran desgracia. Entonces, ¿qué necesito? Fundamentos. Y los fundamentos, pues tenemos que darles un buen fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. No eres tú, no es un pastor, no es una iglesia, es Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos salvó, porque Jesucristo fue el que murió por nosotros en la cruz, porque Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre y pues Él es el que nos dio la oportunidad de entrar al trono de la gracia. Entonces, no hay otro fundamento y ese es Jesucristo. Segundo, tenemos que enseñarles sobre los dones, sobre el carisma, el regalo que Dios nos ha dado. Y esta etapa es donde se les enseña a descubrir los dones y se les provee un lugar para desarrollarlos, ayudarle a llegar a su destino, a su llamado. Algunos serán pastores, otros serán profetas, apóstoles, maestros. Wow, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que provocar en ellos un crecimiento. Pero lo más importante que a veces damos los dones, pero no formamos en ellos el carácter de Cristo. Y entonces, pues viene la vanagloria, viene, pues es que yo soy, no, todo es por Él y para Él. Es importante que, tal vez tú estás diciendo, es que no sabe decir otra cosa, es que es importante porque los dones son de Dios, aunque son irrefutables, aunque Él te los dio y a veces se nos olvida de dónde viene, pues recuerda que dice que Él no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria es para Él, todo es por Él y para Él. Entonces, tengo que enseñar sobre el carácter. Este paso es uno de los más importantes, como te mencionaba en el discipulado. De nada sirve que tenga un carisma excelente, los dones, se mueven los dones en los talentos si tiene un mal carácter, porque su ministerio se va derrumbando en un mal momento. Entonces tiene que tener dominio propio. Dice, el que anhela obispado buena cosa desea, sea pues marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción. Tenemos que empezar a crear y a desarrollar en él esa parte de temor de Dios, pues para que conozca al Señor y le sirva al Señor de todo su corazón. Ahora, otra cosa que tenemos que hacer es el liderazgo. En esta área se enseña algunos temas como qué es un líder, cómo discipular, cómo llegar a ser un buen líder, el perfil del líder, características, la visión de la iglesia y muchos más. Es importante porque de repente, pues lo que hacemos es que pues no nos multiplicamos. No hay quien nos enseñe el liderazgo, cómo llevar una iglesia, cómo llevar nuestro plan casas, cómo llevar una célula, cómo llevar una reunión en casa. Entonces es importante que cada uno conforme vaya creciendo, tú vas a ir aprendiendo en estos temas que estamos subiendo a la red, cómo ir desarrollando tu relación con Dios. Y es importante, ¿qué más es importante? No descuidar la vida espiritual. Porque a veces en la vida espiritual se descuida, uno se desfasa, de repente dice, bueno, es que pues ya tengo los dones, sí, pero tu vida espiritual es como llenarte de gasolina para poder soportar que tu corazón no se desvíe, que tu corazón no se lastime. ¿Por qué? Mira, la vida espiritual es nuestra dependencia total de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra vida espiritual no debe de faltar la oración. Señor, nuestra comunión diaria con Dios no puede fallar. Tiene que ser una relación primero vertical y luego horizontal. Es importante la dependencia de Dios, el conocimiento de Dios, Dios dónde nos quiere llevar, qué quiere que hagamos, cómo quiere que lo hagamos. Entonces, en esa parte, pues, cómo desarrollar la vida constante y poderosa de oración. ¿Por qué? Porque viene la oración, la intercesión, la guerra espiritual, viene crecimiento en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué otra cosa? La palabra, la dependencia. Dice su palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jesús dijo, creéis en ellas y bien haces porque en ellas está la salvación. Entonces es bien importante que tú y yo no dejemos a un lado, primero, nuestra relación con Dios en nuestra comunión, en la oración. Y lo segundo, que no dejemos de recibir las instrucciones de Dios a través de la Biblia. Es bien importante, por favor te pido,
no dejes por ahí olvidar tu Biblia, la palabra de Dios es la que te va a refrescar, y ahí te va a revelar Dios las cosas. Y bueno, pues también la intercesión y la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la intercesión es a favor de otros y la guerra espiritual pues es tomar dominio donde Dios te está mandando, donde dice que todo lo que tocara la planta de tu pie será para ti. Entonces, el lugar donde Dios nos puso, el lugar donde Dios te está colocando, en esa cerrada, en esa calle, en esa avenida donde estás viviendo, es porque Dios quiere que tú seas de impacto a ese lugar, que tu vida manifiesta a Jesús y la gente le quiera conocer. También otra cosa importante, pues, es la familia. Tenemos que crecer en el conocimiento de la familia. Vamos a hablar del matrimonio, de la crianza de los hijos, de los roles del esposo y de la esposa, las funciones en el hogar, la comunicación, que es bien importante, el perdón. Ahora, estoy hablando tal vez de la familia en la vida pues matrimonial, pero también el soltero necesita, ahora sí como dicen por ahí, cómo estar soltero pero satisfecho. ¿Por qué? Porque el tiempo en que Dios me está preparando para el tiempo donde yo me voy a comprometer y a casar en el desposorio, entonces esa parte es bien importante. Que el tiempo, dice la palabra, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, si en este momento estás en el tiempo de capacitarte, en el tiempo de desarrollarte, si estás estudiando, si te estás capacitando, si estás aprendiendo, hazlo. Llegará el momento en que te cases, llegará el momento en que junto con tu pareja, con tu esposa, con tu cónyuge, pues tú estés sirviendo a Dios, pero de repente vendrá la bendición de los hijos y pues tú tendrás que tener cuidado de tus hijos y entonces todos como una familia podrán servir al Señor en cada área donde Dios los esté levantando. Y pues también tenemos que hablar del evangelismo. Lo que yo te decía, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos que enseñar el evangelismo, cómo evangelizar de una manera efectiva, cómo usar los dones de la manera correcta y en el área correcta de evangelismo para que podamos dar a conocer a Jesús y que otros le sirvan y le amen. Es bien importante. El mentor tiene que asegurarse que el discípulo sea formado en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Somos seres tripartitos y debemos desarrollarnos de una manera homogénea, total, porque pues, ¿de qué nos sirve? Dice, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Es bien importante. Como servidores, como discípulos de Jesús, no podemos descuidar por la obra de nuestra familia o nuestro trabajo. Tenemos que ser de bendición, tenemos que ser un ejemplo, porque Jesús nos dio un ejemplo a seguir. Entonces, bien importante. Por eso quiero terminar con esta cita bíblica. Esta cita bíblica, pues dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Wow. Entonces, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. ¿Sabe? Usted y yo, Dios nos está capacitando y lo que Él quiere es que nos desarrollemos. Dice que todos lleguemos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y también usted puede decir, no, ¿cuándo lo voy a lograr? Cuando usted esté dependiendo totalmente del Padre, así como Jesús nos enseñó. Dice, yo no hago nada en mi voluntad, sino hago la voluntad del que me envió. El día de hoy yo quisiera que usted recibiera ese poder de parte de Dios, tal vez la parte donde nos da miedo, ese temor. No sé si se acuerda usted de la vida de Pedro, donde Pedro pues era alguien atrabancado, alguien que pues decía y a veces no hacía, pero dice en el libro de los Hechos que él recibió poder y fue el primero que se levantó y compartió la palabra con poder y con denuedo. Y dice que en aquel momento pues recibieron miles de personas la palabra y fueron recibidos. Entonces, ¿qué le voy a enseñar el día de hoy? Pues, ¿qué le parece si me permite orar por usted y pedirle a Dios que le bendiga, que mande de su Espíritu Santo, que le dé ese poder para que usted pueda hacerlo a la manera de Dios y que usted crezca de la manera correcta? ¿Le parece bien? Bueno, vamos a orar. Padre, el día de hoy venimos delante de ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos enseñar a otros, instruir a otros. Señor, sea poco, sea mucho, dice tu palabra, que lo que hemos recibido de gracia, lo demos de gracia. El día de hoy te pedimos que nos des poder, esa seguridad, esa confianza de poder compartir tu palabra y de poder hacerlo solamente para ti. Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos que seas tú obrando en nosotros y en nuestra vida de una manera poderosa para que podamos manifestar lo que hemos recibido, el perdón, la revelación. Señor, gracias porque el día de hoy
somos hijos de Dios y dice la palabra que tú nos amaste aún siendo pecadores. Y el día de hoy nos estás dando el poder para compartir a otros de tu palabra, de tu voluntad, de tus instrucciones, de tus anhelos, Señor. El día de hoy te pido que llenes el corazón de cada persona que está recibiendo este mensaje y que él pueda sentirse confiado y seguro de que tú estás respaldándolo, de que tú vas delante de él, que estás ahí, como dice tu palabra, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creemos que vamos a hacer tu obra, creemos que nos vas a dar ese poder. El día de hoy creo que yo lo recibo y que lo voy a usar para la gloria de tu nombre. Señor, nunca me quedaré con tu gloria, sino siempre te daré la gloria a ti, Señor. Porque si lo hacemos por ti y para ti. Te amamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues te damos la más cordial bienvenida. Recuerda que somos el Centro Cristiano Tizayuca, te estamos esperando. Por el momento, pues nos puedes revisar en las redes sociales, en el Face, Centro Cristiano Tizayuca, en YouTube, Centro Cristiano Tizayuca, y puedas recibir esta gran bendición que Dios ha preparado para ti. Nos dio mucho gusto estar contigo. El Señor te bendice. Nos vemos la próxima.